mi hermana menor resultó ser mi sobrina. Somos una familia muy numerosa, siendo un total de 6 hermanos. Aunque esto se debe más a una mala suerte de mamá, que en sus 2 primeros embarazos tuvo mellizos, luego llegué yo para finalmente, un año después, llegar mi hermana menor. Para ese entonces yo tenía 9 años, nos llevábamos 9 años de diferencia con mis hermanos mayores, y 5 con los siguientes. Personalmente nunca fui muy cercana a los 2 primerizos, vivían en un mundo completamente distinto, en especial cuando se trataba de mi hermana mayor. Los genes de mis padres se supieron repartir bien, somos hermanos, pero no somos muy parecidos, hay ciertos rasgos en los ojos, nariz o mentón que nos delatan, pero por lo demás cada uno tiene su propio estilo. La más pequeña de nosotros también se parecía bastante a nosotros, sin embargo, ella tenía unos particulares y preciosos ojos celeste. Nadie más en la casa poseía esos ojos, y mis padres, ambos tenían ojos cafés oscuros. Sin embargo, nuestros padres siempre dijeron que la genética funcionaba de una forma misteriosa y que seguro, alguno de nuestros antepasados tenía los ojos de aquel color y ella los había heredado. Créanme, para una niña como yo, aquello tenía mucho sentido. Nunca llegué siquiera a cuestionar que ella era mi hermana menor, y nadie lo preguntaba, los amigos de mis padres también creían que era otra hija más de nuestra numerosa familia y en la escuela, también tenían ese registro. Si no fuera por lo que escuché esa noche, yo jamás me hubiera siquiera cuestionado el nacimiento de mi hermana menor. Pero un día, bajé al baño a eso de las 3 de la mañana. La habitación de mis padres estaba un poco abierta y salía luz de dentro, no le tomé importancia, solo caminé en dirección al baño cuando escucho la voz de la mayor de mis hermanas decir algo como, vamos a mudarnos a la ciudad. De verdad no le había tomado importancia, hasta que escuché a mi padre preguntarle si se iba a llevar a mi hermana pequeña. Entonces me detuve. ¿Por qué se la llevaría? ¿Qué tenía de especial? Era la menor, si ella quería llevarse a uno de nosotros, pudo haberme llevado a mí. La curiosidad me ganó y me escondí detrás de la puerta del baño para escuchar. Mi hermana le respondió que no. No se la llevaría y entonces se armó una discusión. Recuerdo a padre haber dicho cosas como, pensé que algún día te harías cargo de tu irresponsabilidad. Esa pobre niña no merece esto. Hasta que dijo fuerte y claro, ella es tu hija, y algún día tendrás que hacerte cargo de ella. Yo estaba en shock. Las palabras de padre me mostraban una verdad que no esperaba, y lo que mi hermana diría después, sería aún más doloroso. Me tocó escuchar cómo decía que mi hermana menor era el peor de sus traumas, que verla le causaba ansiedad y ganas de huir, que ella y su novio no la quería y que iba a ser más feliz quedándose allí. Entonces los cables se ligaron. El novio de mi hermana mayor era un chico de su edad, al que había visto un par de veces fuera de la casa. Era un joven muy especial, puesto que tenía unos particulares y preciosos ojos celeste. Mi hermana y su novio la habían tenido cuando ella había cumplido recién 14 años. En el país en donde vivo, no es para nada bien visto los embarazos en adolescentes y estos son marginados por el resto de sus vidas si cometen un error así, catalogados como la vergüenza de la familia. Mis padres, quienes no querían manchar su nombre por el error de mi hermana mayor, llegaron a un acuerdo con los padres de su novio, de hacerla pasar como una hija más de ellos, mientras que los abuelos paternos pagaban una pensión alimenticia a la familia. A mis 9 años, fue muy difícil comprender cómo una madre no puede querer a su hijo al punto de repudiarlo de esa manera. Siempre noté que la relación entre mi hermana mayor y la menor de todas era casi nula, la mayor la evitaba a toda costa, ni siquiera se quedaba a solas con ella. Saber la verdad hacía que esos breves momentos de desprecio hacia la menor fueran más notorios y eso me puso muy triste, tanto que mi mamá se percató de esto y me preguntó qué ocurría. Como necesitaba hablar de ello con alguien, le confesé haber escuchado esa conversación y expresé mi disgusto por no entender por qué no le decían la verdad a mi hermana pequeña y lo que me respondió, lo dejo muy en claro, algunos son más felices viviendo en una mentira. Meses después mi hermana se fue a vivir con su novio a la gran ciudad, y mi hermana menor siguió su vida como si nada. Ahora tengo 20 años y ella 19, y cuento esta historia, porque hace no más de una semana, que mis padres le confesaron a mi hermana la verdad. Luego de que ella se percatara de que no habían fotografías de madre embarazada de ella,
no hubo eventos ni celebraciones como lo hicieron con todo el resto, de que casi no había registro de su gestación y de que hasta sus papeles tras salir del hospital estaban perdidos. Con el tiempo, el parecido de mi hermana menor con su real padre eran cada vez más notorios. Alguna vez vi a la madre de ese chico, y la similitud entre ella y mi hermana menor eran innegables. La información la dejo en shock durante unos días, no ha comido nada desde entonces, no logra entender por qué sus verdaderos padres la abandonaron. Pero sus nuevos abuelos aparecieron apenas supieron esta información y gracias a ellos y su cariño, se ha logrado recomponer poco a poco. Segunda historia. Mi novio me dejó por una chica de un videojuego. Hola, quiero contar mi historia, es un poco larga, pero intentaré resumir un poco. Mi nombre es Daisy, conocí a Gustavo cuando tenía 23 años y nos hicimos pareja. A los 2 años de relación decidimos vivir juntos, él era de mi ciudad natal y yo estaba estudiando en otra región, por lo que él se vino a donde estaba yo. En ese tiempo ambos éramos fans de videojuegos, pero él era muy obsesivo y se ponía agresivo. Fueron años buenos y años malos, para mí él era distinto a los demás, él era fiel, leal. Hasta que cumplí los 10 años a su lado, yo siempre fui atenta, cariñosa, lo apoyaba en todo, intenté que él estudiara ayudándolo financieramente e intelectualmente, ya que soy profesora, pero nada de ese amor incondicional que yo le daba bastaba, siempre buscaba validación de otras personas, inclusive si tenía que faltarme el respeto o mentir para aquello. Ya en este tiempo él estaba obsesionado con un juego de celular que se llama PUBG Mobile, lo dejaba jugar tranquilo, nunca me metí en sus cosas, hasta que le molestaba que yo hablara cuando él jugaba, a lo que me empezó la duda. Un día decidí revisarle el celular y sorpresa, se escribía mensajes, se hacía videollamadas, hablaba todos los días con una mujer del juego, una mujer casada y con hijos, se enviaban mensajes sexuales, amorosos. Él decía que la amaba, que cuando ella le dejaba de hablar su corazón se aceleraba igual que con la primera mujer de la que se enamoró, que no era yo por cierto. Cuando leí esto mis ojos se llenaron de lágrimas, no podía respirar, él llevaba con esto ya 2 años, les había dicho a ella y sus amigos de juego que vivía solo y era soltero. Lo enfrenté y no sintió ni una culpa, me dijo un simple no te amo, mientras él se reía cuando yo estaba teniendo mi peor ataque de pánico. Tomé mis cosas y me iba a ir de la casa, ahí él se arrepintió y me convenció de que solo era un juego, que no volvería a comunicarse con la chica. Confié en él, pero nada cambió, algo en mí me decía que me mentía, pero preferí no hacer caso. Cada que intentaba hablarle de cómo me sentía, me gritaba y me llamaba loca tóxica. Yo igual juego PUBG Mobile, y jugaba con él, por lo que era imposible ahora que siguiera hablando con la chica. Han pasado 8 meses de esto. Ayer me metí a su tablet y encontré fotos guardadas de una cuenta falsa que se había hecho hace 8 meses para poder seguir hablando con la tipa. Para mí estaba claro que para él pesaba más una chica que conocía en un juego que yo, que soy quien estaba siempre para él, apoyándolo, haciéndole la vida más fácil. Al enfrentarlo volvió a decirme, no te amo, lo único cierto que te he dicho es que no te amo. Lloré mucho, llegué a la casa, tomé mis cosas y me fui a donde viven mis padres. No me ha llamado, no le importo, siento que desperdicié 10 años de mi vida con alguien que no me tenía siquiera un mínimo de respeto. Ahora escribo esto al día siguiente de haberme ido de casa, con el corazón destrozado. Perdoné mucho sin siquiera escuchar unas disculpas. Empezar de cero me asusta mucho, no tengo amigas y estoy sumamente sola. Tercera historia. Mi suegra me odia, pero finge que le caigo bien frente a mi pareja. Siempre que voy a la casa de mi suegra y estoy con mi pareja, me trata bien y parece que le caigo bien, se ríe conmigo, habla conmigo etc. Y yo me sentía muy alegre de caerle bien a ella ya que es mi suegra y a mí me gustaría caerle bien y pensaba que lo estaba haciendo, pero hace poco empecé a ver cosas en ella que me dieron a entender que le estaba empezando a caer mal, como que no quería que fuera, me evitaba, cuando la veía se notaba que la sonrisa era fingida. Cuando estaba con mi pareja decía que nos apartáramos y no estuviéramos tan pegados, que a ver si se nos salían ya las mariposas del estómago, nunca nos dejaba tener un rato a solas para hablar. Entre otros comentarios.
Además, mi pareja me contaba que cuando me iba de su casa, o dejábamos de hablar en llamada o algo así, soltaba un comentario mío no muy agradable y que a él le molestaba que hablara así de mí. Entonces yo preocupada le dije a mi pareja que si le podía preguntar si le caía mal, aunque era más que obvio que sí, y me dijo que hablaría con ella. Le preguntó cuando yo estaba en llamada, pero ella no lo sabía y ella dijo que sí, que le caía mal porque según ella soy una tóxica, pero sin embargo luego si me ve por ahí me saluda normal y me habla normal. Me ha dolido saber que le caigo mal a mi suegra porque yo pensaba que nos llevábamos bien. Ahora ya no quiero volver a su casa porque no quiero que ella siga fingiendo, ni la quiero incomodar a ella ni a mí porque va a ser muy incómodo para mí estar con ella normal cuando en realidad sé que me odia y que solo está fingiendo hasta que me vaya para decir cosas feas sobre mí. Y me duele muchísimo haber sabido esto, sinceramente era mejor no saberlo. Ahora me cuestiono más sobre si la trato mal, o soy mala novia y me gustaría saber por qué me odia si en ningún momento le falté el respeto o traté mal a su hijo. En fin, no sé qué hacer y me gustaría caerle bien y que no tuviera que fingir, porque la verdad que no me gustaría alejarme de mi pareja porque no le caiga bien a ella ni tampoco busco la aprobación de ella, pero me gustaría caerle bien y que no tuviera que fingir. Aunque no sé por qué finge y luego habla mal de mí en vez de hacerme saber que le caigo mal para que yo luego si me enterara por lo menos me daría igual porque ya lo sabría, pero ahora me doy cuenta que todo lo que viví con ella, que no es poco, ha sido una mentira, y no sé qué hacer. Muchas gracias por leer, ahora decime, ¿qué haríais vosotros? Gracias. Bueno, y hasta aquí las historias de hoy, espero les hayan gustado, si es así por favor denle like y su suscripción, eso nos ayudaría mucho.